¿Qué tal? Bienvenidos otra vez al Primer Encuentro, un podcast del Centro Provincial del Libro y la Literatura en colaboración con la productora audiovisual Desde Cero. Hoy accede al diálogo un hombre que normalmente está en esta posición, pero que hoy se sienta del otro lado para contarnos su historia. Un promotor cultural nato, de esos que no se forman en las academias. Si quiere conocer la historia del escribidor, por favor, acompáñenos. Uno es de donde nació y realmente nací en ese pueblo fabuloso. Yo hablaba con la Z, fíjate. Todavía a veces sale algún rasgo de eso, no sé por qué yo hablaba con la Z. Mi mamá era una lectora voraz, pero de revistas, y mi papá de libros. Y entonces siempre hubo libros en mi casa. Comenzamos a hacer promoción de lecturas y promoción de libros entre obreros que no tenían un nivel cultural alto, pero sí leían. Una institución que entró por mi ADN y más nunca se fue. Y nunca olvido que ese hombre extraordinario de la cultura cubana me envió en un Gmail: Jibara, esa pieza de Cuba. Es un trabajo que hay que dedicarle prácticamente todo el tiempo. Lourdes dejó para la posteridad una frase histórica, porque llamó a Fabián y le dice: Fabián, tú tienes que salvar a ese hombre. Doña Sara me dijo: ¿y quién le dijo a usted que yo quiero darle un buró ni darle oficina? ¿Y quién le dijo a usted que yo quiero que usted firme tarjeta, no? Bienvenido, Eduardo Puente, el escribidor. Ahorita vamos a explicar por qué el escribidor. Muchas gracias, Aniel. Es un placer enorme estar aquí desde Ediciones Holguín, una casa de todos y principalmente al lado tuyo. Yo siempre digo que en algún momento tengo que entrevistarte a ti, pero bueno, vamos a seguir entonces desde tu profesión. Hoy me toca entrevistarte, hoy me toca hacer las preguntas a mí, así que vamos a hablar lo suficiente como para que los seguidores de este podcast conozcan a Eduardo Puente, un hombre muy activo en las redes sociales, que hace su labor de promoción cultural tanto en los espacios habituales que gestiona el Centro del Libro en la provincia de Holguín como en estos entornos virtuales. Pero primero lo primero, vamos a comenzar hablando del lugar de nacimiento que marca tanto, el entorno familiar que marca tanto, y quisiera saber si fue justamente en la niñez, en ese marco familiar donde empezaron a aflorar las inquietudes artísticas, culturales más que todo, en Eduardo Puente. Bueno, mira, ¿Dónde naciste, Eduardo? Tengo la duda. Yo nací en Guantánamo. En Guantanamero. Lo que pasa es que ya llevo más de 40 años viviendo en San Isidoro de Holguín. Y entonces la gente me dice: ¿pero por qué tú sigues poniendo en tus libros que naciste en Guantánamo? Bueno, porque es que uno es de donde nació. Lógicamente. Y realmente nací en ese pueblo fabuloso. En la ciudad de Guantánamo. En la propia ciudad de Guantánamo. Y hace 2 años me invitaron a la fiesta de la Guantanamera como guantanamero ausente. Ajá. Y me causaba un poco algo así, una sensación rara, decirme: bueno, guantanamero ausente. Lo que pasa es realmente, Aniel, que a los 2 años de estar viviendo en Guantánamo, de haber nacido en Guantánamo, mi papá nos lleva para Baracoa. Se traslada para Baracoa por cuestiones laborales. Y entonces gozo de la primada de Cuba. Toda mi niñez lo pasé en ese pueblo. Una ciudad hermosa. Extraordinaria. Extraordinaria. Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Y allí pasé toda mi niñez. A los 11 años que entonces nos regresamos a Holguín, donde ya definitivamente hemos anclado, ¿no? Desde el propio hábitat. Pero nací en Guantánamo y a los 2 años entonces vamos para Baracoa y vivo 11 años en Baracoa. Bueno, tanto de Baracoa como de Holguín se puede decir que son ciudades con movimientos culturales importantes. Y en el caso de Baracoa, con tradiciones muy, muy arraigadas en la gente, en el pueblo, en los baracoesos. Sí. Yo comencé, cosa que mucha gente me dice: ¿pero cómo fue? Yo comencé como locutor infantil, realmente. Yo hablaba con la Z, fíjate. Todavía a veces sale algún rasgo de eso. No sé por qué yo hablaba con la Z. Bueno, tal vez los antepasados españoles. Bueno, quizás mi bisabuelo asturiano, ¿no? Sí. Pero era un problema serio, incluso en la escuela. Y entonces una amiga de mi mamá le dice: mira, llévalo a la emisora CMDX, La Voz del Toa. No se me olvida. Y estamos hablando de cuando era un niño. Y me dice: llévalo, que están convocando a niños para que hagan locución infantil, que lo van a enseñar a hablar y tú verás cómo se le quita esa Z que no tiene por qué hacerla. Y realmente es verdad que siendo locutor infantil, desde 4º grado hasta 6º grado, pues desapareció la Z
y comencé a hablar, ¿ves? Normalmente ya como hablamos los cubanos, pero comencé haciendo locución infantil. Y desde que tengo uso de razón, Aniel, el libro ha estado presente, pero bueno, después creo que me vas a preguntar sobre eso, ¿no? Después vamos a hablar ya de esa faceta que creo que ha sido la más sostenida en el tiempo, sí, en la trayectoria profesional de Eduardo Puente. ¿Qué estudiaste, Eduardo? Bueno, yo hice mi primaria, como todos los muchachos, comencé la secundaria ya en Holguín, vengo aquí, en la con ciudad 12 de Holguín, años sí, ya para Holguín, comienzo la secundaria acá en Holguín, y después hice un técnico medio en economía del trabajo, pero ahí los libros ya eran mi pasión. Sé que hay figuras, personajes, entendida bien la palabra, de la ciudad. Ahí está Joaquín Osorio. Ahí apareció don Joaquín Osorio Carralero, que yo tenía apenas 19 años, Joaquín 32. Un personaje ya era el promotor de los libros que era desde la universidad. Sí, lo tuvimos sentado ahí en esa butaca. No, yo disfruté mucho el podcast que le dedicaron a Joaquín. Y entonces nos conocimos en una feria del libro. Doña Carmen Mora de la Cruz, que fue la que hizo toda la génesis de las ferias del libro aquí en Holguín, fue la que nos unió, señor, con don Zenobio Hernández Pavón, ese maestro de la musicografía. Bueno, pues hicimos una triada fenomenal y entonces, estando trabajando en la empresa de transporte agropecuario, desde ahí es decir, a esa empresa llevé yo la cultura y comenzamos a hacer promoción de lecturas y promoción de libros entre obreros que no tenían un nivel cultural alto, pero sí leían. Claro. Y ahí di el salto entonces hacia el Centro Provincial del Libro y la Literatura. Ya después estudié socioculturales en la universidad y ya mucho después hice una maestría en gestión turística trabajando ya en Formatur. Es decir, que desde siempre estaba convencido Eduardo Puente de que el ámbito en el que, el terreno de la cultura, el ámbito en el que se movería sería el de la promoción cultural. Sí, es que tenías excelentes referentes. Sí, sí. Desde que era chico, yo recuerdo que salíamos extramuros de la emisora, La Voz del Todo en Baracoa, íbamos a las comunidades a hacer actividades. Ya desde entonces, estando yo en cuarto o quinto grado, no sé, 9 o 10 años, pues entonces ya hacíamos promoción cultural desde la emisora en aquellas comunidades intrincadas de la tierra fabulosa de Baracoa, un lugar natural que no tiene parangón, no tiene competencia en Cuba. Y desde ese entonces comencé a hacer promoción cultural. Y los libros, recuerdo, Aniel, ¿podemos ya hablar de los libros? Sí, ¿o no? claro. Yo aún recuerdo en mi memoria que yo tuve 5 títulos desde niño que me acompañaron durante varios años. ¿Cuáles son? ¿Los recuerdas? Bueno, aprendí a leer con Había una vez. Mi mamá era una lectora voraz, pero de revistas, y mi papá de libros. Y entonces siempre hubo libros en mi casa. Recuerdo que aprendí a leer. Mi maestra de preescolar, Noemí, fíjate cómo yo recuerdo todo eso, Noemí, mi maestra de preescolar me enseñó con Había una vez. Ella fue la que me regaló el libro. Después vino entonces el descubrimiento magistral de la Edad de Oro. Después vendría Flor de Leyenda, vendría Oros Viejos, de Horacio Quiroga, y vendría Rompetacones, un libro que todavía más nunca lo volví a ver, un libro fabuloso igual. Rompetacones, un niño que aquello era el acabose. Y esos fueron los libros que marcaron mi infancia. Ya después, en la adolescencia, vendría Julio Verne. Me leí, Aniel, toda la obra de Julio Verne, lo que se publicó en Cuba y lo que no se publicó, que lo pude acceder gracias a una amiga que su padre había comprado una colección de los años 20, del siglo XX, de Julio Verne, que eran 12 libros enormes con un grosor extraordinario. Y esos libros yo me los leí. Es decir, que ahí pude disfrutar de toda la obra de Julio Verne, que fue el que me marcó durante una buena época. Yo leí en mi adolescencia, me lo recordaba, 20.000 leguas de viaje submarino. Fue uno de los libros primeros que leí en mi adolescencia. Sin embargo, Edward, bueno, a los libros volveremos enseguida, pero tu trayectoria profesional, tu trabajo ha estado marcado por el turismo, ya lo mencionabas ahorita, y la docencia. Específicamente en el Centro de Capacitación para el Turismo, lo que conocemos como Formatur, y también en una relación muy estrecha que todavía se mantiene a día de hoy con la Universidad de Holguín. Entonces, ¿cómo y por qué llegas a la docencia, a convertirte en maestro, en profesor? Sí, bueno, mira, antes de eso hay que retornar a la Biblioteca Pública Provincial, una institución que entró por mi ADN y más nunca se fue, porque yo me hago bibliotecario. Siendo librero
en la librería Pedro Rojena, que próximamente va a abrir, ya la tenemos de vuelta después de 10 años, para el Centro Provincial del Libro y la Literatura. Yo trabajé como librero en la Rojena y ahí estudio el técnico medio en biblioteca. Bueno, se llamaba Gestión y Técnicas Documentales. Y me hago bibliotecario y comienzo a trabajar en Alex Urquiola durante 6 años. Y estando de bibliotecario, ahí me invitan desde el Centro Provincial de Superación para la Cultura para que impartiera la asignatura de bibliografía. Porque yo parece que siempre fui bibliógrafo desde niño, porque recuerdo, Daniel, que yo escribía en una libreta los libros que me había leído y las películas que había visto. Y ya sobre los 12 años me doy cuenta que el motor de búsqueda era muy difícil y comienzo a ordenar alfabéticamente los títulos de libros y las revistas que yo veía. Es decir, ahí entró primeramente ya el bibliógrafo, ¿no? Sí. Y entonces comienzo a dar la asignatura de bibliografía durante 2 cursos con el Centro Provincial del Libro y la Literatura. Ya después paso entonces a ser bibliotecario en Formatur, la Escuela de Hotelería y Turismo Nuevos Horizontes, que vuelve ya como Escuela de Hotelería y Turismo, y 2 años como bibliotecario, y de ahí me categorizo como profesor. Y hace 22 años comenzó la aventura, algo mágico, de ser maestro. Vamos a hablar un poco más sobre el turismo, porque eres coordinador general de la Comisión Nacional de Historia del Turismo. ¿Qué es específicamente esta comisión? Bueno, estuve 10 años como coordinador nacional de la Comisión de Historia del Turismo. Ahora estoy como experto de esa comisión, pero sí soy coordinador, Daniel, de la Comisión Territorial. Bueno, la Comisión Nacional de Historia del Turismo recoge la historia de todas las instalaciones del sector turístico en Cuba, desde recoger la propia historia de cada una de esas instituciones hasta, por ejemplo, tener registrado aquellas obras de alto valor que están en las instalaciones hoteleras. Llámese un ánfora, una góndola como en el Hotel Playa Pesquero, sí, una góndola veneciana, pinturas, esculturas, tapices, en fin, que hasta eso recogió la historia del turismo. En el país llegamos a tener más de 700 historias desde la fundación de esas entidades, incluyendo los grandes hoteles que heredamos en 1959. Y también ha recogido la impronta de aquellas personas que fundaron, que hicieron turismo y que no se conocían. Eso fue la labor más bonita que pudimos hacer. Hoy la Comisión de Historia del Turismo se multiplica en cada una de las provincias del país, por eso existen las comisiones territoriales de Historia del Turismo, y seguimos un poco que también contribuyendo a la historiografía nacional desde la historia económica, en este caso el sector turístico. Ahí tienes a Evelina Cardés. Evelina Cardés Fernández, doña Evelina Cardés, que tiene mucho que ver con la cultura, sí, porque tiene una excelente voz, fue miembro del coro universitario cuando era estudiante, y ya después Evelina, bueno, tiene 5 libros con Ediciones Holguín, ¿no?, publicados. Jibara, la ciudad de Jibara, el casco histórico de Jibara, sobre todo, Eduardo, tiene una importancia particular en tu vida. Fuiste en buena medida responsable de la dinamización, de la reanimación de la vida cultural y turística, del rescate de celebraciones, de eventos que sucedían en la villa de Jibara y que por razones, bueno, de diversa índole se fueron perdiendo en el tiempo. Tú te diste a la tarea con un grupo de, digamos, de gente amante de Jibara, tanto como tú, de rescatar, de revitalizar ese movimiento cultural de la Villa Blanca tan, pero tan rico y tan cercano a las tradiciones de ese propio pueblo. Sí. Mira, Daniel, sin que se pongan bravos los guantanameros, ni los baracuesos, ni los santiagueros, porque es que yo he sido de poco un todo de esos pueblos, porque mi papá santiaguero, mi abuela en Palma Soriano, y yo un poco que he vivido en todos esos pueblos, ¿no? Entonces me siento parte de... Pero Jibara es otra cosa. Yo, fíjate que al principio te pregunté, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres, Eduardo? Porque hasta hoy creí que eras jibareño. Bueno, mira... porque tú has sido un defensor y un promotor del patrimonio inmaterial de Jibara. Yo públicamente, como nadie, voy a decir esto públicamente, yo sé que los jibareños, que los guantanameros no se van a poner bravos, para nada. Pero si me preguntaran, bueno, y en tu pasaporte universal, ¿qué pueblo te vas a poner? Yo me pondría San Fulgencio de Jibara. Con Jibara fue un amor a primera vista. Yo, como todos los holguineros, iba a Jibara a bañarme al mar y a comer pescado.
Pero a raíz de la Comisión de Historia del Turismo, nos convocan a que recogiéramos las historias de pueblos que tuvieran que ver con el turismo. Y yo digo, pues mira, voy a entrar a Jibara, que he escuchado que tiene una excelente historia desde el punto de vista del turismo. Sí. Y entré un día pensando que eso iba a ser una investigación y me quedé. Me quedé a tal punto que la Villa Blanca me nombró hijo adoptivo, ¿no?, de Jibara. Y realmente Jibara fue mi gran enamoramiento. Entré, más nunca me fui. Tanto fue así que estuve 2 años a tiempo completo. Guardamos mi plaza de profesor en Formatur y me fui como historiador para el Museo de Historia de Jibara. Y estuve 2 años viviendo a tiempo completo, alquilado allí en una casita en la Villa Blanca. Y como bien tú dices, hacía 22 años que el jibareño ausente no se realizaba. Yo lo primero que hice fue mudarme para el museo y beberme todas las fuentes documentales en periódicos, en la prensa y en libros. ¿Qué cosa era San Fulgencio de Jibara? Y después que me aprendí el himno de Jibara, a cantarlo como un jibareño más, entonces dije, vamos a hacer por Jibara. Y fue así como revitalizamos el jibareño ausente después de 22 años. Revitalizamos las verbenas de la calle Cemento, sí, una calle que en ese entonces solamente la que estaba asfaltada era esa, por eso la calle Cemento. Volvimos a revitalizar guitarra en mano, cantarle serenatas a la gente, que hacía varios años que tampoco se hacían, y revitalizamos también después de 8 años la Feria del Libro en Jibara. Es decir que conociendo ya la historia cultural de Jibara, el patrimonio intangible de Jibara, pues me dije, vamos entonces a revitalizar todas esas tradiciones. Y gracias a, lo tengo que decir aquí públicamente, a Nancy Tauler, la directora del Museo de Historia de Jibara, a Bertica, la directora de la Biblioteca Pública de Jibara, que fueron mi estado mayor, con todo un montón de gente que me siguió, y sobre todo también agradecer a Aniel, a Jibaravisión. Jibaravisión no se perdió nada de lo que nosotros pudimos hacer por el pueblo de Jibara, por la cultura de Jibara, y todo eso está grabado desde las cámaras de Jibaravisión. Todavía queda mucho por hacer por la ciudad de Jibara. Yo creo que es una ciudad, una villa con tanta riqueza desaprovechada, Eduardo. Sí. No olvidar, Aniel, para ser justo, decía Martí, que no hay como poner en puntos de verdad las cosas de la historia. No olvidar a don Antonio Lemos Nicolau, el patriarca de la cultura jibareña, el hombre que salvó la cultura jibareña, gran amigo personal de Eusebio Leal, de don Eusebio Leal. Conocimos, Evelina y yo, a don Eusebio Leal gracias a don Antonio Lemos Nicolau. Nos recibió el historiador de La Habana en su oficina. Ustedes vienen de parte de Lemos, entonces son mis amigos. Nunca olvido, Aniel, cuando para una festividad, yo le pedía a Eusebio Leal, a don Eusebio Leal, que me diera una frase que identificara qué cosa era para él Jibara. Y nunca olvido que ese hombre extraordinario de la cultura cubana me envió en un Gmail, Jibara, esa pieza de Cuba. Jibara, esa pieza de Cuba, entre signos de exclamación. Eso fue realmente algo hermoso, que decía todo lo que significaba Jibara para el concierto de los pueblos nacionales y su cultura. Volvemos al marco de la literatura, del panorama literario, de ese trazado editorial que tiene la ciudad, con 5 editoriales. Yo creo que es la ciudad de Cuba que más editoriales tiene, desde luego, después de la capital del país. Y bueno, Santiago de Cuba también está ahí. Santiago de Cuba también, pero estamos cerca, sí, cómo no. Eduardo. Esa es una riqueza grandísima que tenemos los holguineros, y bueno, tú has estado cercano a todo ese proceso editorial, desde la concepción misma del libro hasta la etapa fabril, incluso en la gestión y organización de muchas ferias internacionales del libro en su periplo por el resto del país después que parte ese recorrido desde la capital del país. Pero pudiéramos comenzar esta segunda parte de nuestro podcast hablando de tu relación con esta casa editora, que además nos sirve de locación para el rodaje de nuestro podcast. Y particularmente quisiera hablar del catálogo de esta casa editora de Ediciones Holguín, que estuvo a tu cargo. El catálogo bibliográfico de Ediciones Holguín 1986-2016. Sí, mira, gracias a mi trabajo en la Biblioteca Alejo Urquiola, institución que me sigo considerando parte de ella, siempre lo he dicho públicamente,
Yo comienzo con el mundo de la bibliografía gracias a otro hombre extraordinario de la cultura cubana que fue don Tomás Fernández Robaina, uno de los grandes gestores bibliotecarios, referencistas que tuvo Cuba. Él vino a impartir unos cursos. Yo era un joven bibliotecario desconocido, inexperto, y bebí de las fuentes de don Tomás Fernández Robaina, un hombre que escribió varios libros. Para la cultura cubana es importantísimo y para el mundo de la bibliotecología también. Conocí a don Tomás Fernández Robaina, Tomasito, como todo el mundo le decía. Nos hicimos amigos, pero me hice su estudiante, su alumno. Y ahí bebí de las primeras fuentes bibliográficas. También Holguín tuvo un referencista por excelencia que fue un grande de la cultura que hoy lleva su nombre, uno de los premios importantes, Juan Albanés. Juanito Albanés no lo conocí personalmente, pero Aniel, créeme que cuando yo, en los 6 años que trabajé en la Biblioteca de Urquiola, que roté por todas las salas, desde la sala de referencia, fondos raros y valiosos. En todos esos lugares está la impronta de Juan Albanés. Yo sentía la impronta espiritual de Juanito. Y yo le decía, Juanito, ¿está bien catalogado este libro? ¿Está bien? Y Juanito me contestaba. Y entonces comencé a hacer bibliografías, bueno, primeramente hemerografías, porque trabajé en la hemeroteca, que fue el lugar que más me encantó de la biblioteca. La hemeroteca, lo que tiene que ver con la prensa, periódicos, revistas, anuarios, catálogos, guías, de todo eso. Y comencé a hacer compilaciones hemerográficas y eso me permitió adquirir habilidades y competencias profesionales en ese mundo. Y un buen día, doña Lourdes González me llama y desde este lugar me dice, Eduardo, hay que hacer el catálogo por los 30 años y yo quiero que seas tú quien lo haga. Hace 10 años de eso ya. Hace ya 10 años de eso. Y yo le dije, bueno, doña, mire, yo acepto si usted acepta algo que le voy a pedir. Me dijo, bueno, ¿y cuál es tu condición? ¿Me vas a poner condición para hacer algo así? Digo, no, la condición es que sea un catálogo bibliográfico. Y doña Lourdes me dijo, ¿y qué es un catálogo bibliográfico? Le dije, le explico. Y gracias a esa gestión de doña Lourdes González, Tenaces como el fuego es uno de sus libros y ella es tan tenaz como el fuego, pues entonces pudo nacer el catálogo bibliográfico de Ediciones Holguín. Ahora estás implicado en la conformación de otro catálogo bibliográfico, de eso vamos a hablar enseguida, con Letras Cubanas, con la editorial Letras Cubanas, pero quiero adentrarme mucho más en este trabajo. ¿Cuán ardua es la tarea de catalogar, Eduardo, de conformar un catálogo bibliográfico para una casa editorial? ¿Cuánto tiempo demanda de un profesional de la bibliotecología, bibliografía, hacer un trabajo como este? Bueno, mira, Daniel, es un trabajo que hay que dedicarle prácticamente todo el tiempo. De las 24 horas, quizás yo esté dedicándole al nuevo catálogo de Letras Cubanas, que es la editorial nacional más importante de la nación. Quizás de las 24 horas yo le esté dedicando 20, porque cuando no estoy fichando o registrando, lo tengo en mente. Estás pensando. Puedo estar fregando, por ejemplo, pero que es lo único que sé hacer en las labores domésticas. No sé cocinar ni nada, solamente fregar. Friego muy bien, no rompo ninguna loza. Pero aun cuando estoy fregando, estoy pensando en que me quedó por registrar tal cosa o que me faltó. Porque fíjate, hay algo que digo yo, bueno, es mágico. Porque a veces yo registro un libro y han pasado 3 días y de momento estoy en otro libro y de momento me viene a la mente, mira, no le pusiste la página al libro tal. Es decir, que hace varios días que ya yo había registrado ese libro y me viene a la mente que me faltaron las páginas, efectivamente. Es una labor titánica, monumental, además como pijirigua a la antigua, porque yo voy en cada uno de los estantes, voy buscando cada libro. ¿Cómo catalogo? ¿Cómo registro? Pues yo voy al estante de literatura, por ejemplo, que es en el que estoy ahora, narrativa, y voy viendo cada uno de los libros que están en los estantes. Ah, no, mira, este es Ediciones Holguín, este es La Luz, este es Letras Cubanas, y lo tomo. Y de un entrepaño, de un estante, hay 50 y tantos de títulos y 20 y pico son de Letras Cubanas. Entonces, en un día puedo que fiche 50 títulos, 40, 30 títulos. ¿Cómo ficho? Pues le voy tirando fotos con mi móvil a la cubierta del libro y a la portada y a la contraportada, que es donde viene la mayor cantidad de datos. Y entonces la página, el colofón, dónde fue publicado o cuántos ejemplares, eso lo anoto en una libreta. Pero cuando yo voy y llego a la casa en mi móvil, puedo que tenga 100, 200, 150 imágenes. Esa imagen la tengo que renombrar,
porque si la paso desde el móvil para la laptop, para la computadora, después no sé estas 20 páginas a qué libro pertenece. Entonces, antes de yo llevar para la computadora, yo tengo que renombrar desde el móvil y entonces, por ejemplo, tengo Tenaces como el fuego, cubierta 1, Tenaces como el fuego, contraportada 2, Tenaces como el fuego, portadilla 3. Y entonces lo que anoté en la libreta voy mirando y después que yo tengo eso registrado, que es renombrado ciento y tantas imágenes, entonces la paso a la computadora. Es decir, que ahora si vamos a tu galería, lo que vamos a encontrar es fotos cubiertas de libros. Yo debo tener ya en estos momentos, voy por 1.150 títulos de letras cubanas registrados, son como 3.000. Y debo tener, porque entonces yo hago carpetas, y entonces 1978, y dentro de esa carpeta, cada título del libro, y dentro de ese título, en esa carpeta, las imágenes que tomé. Claro, porque estamos hablando de décadas de trabajo, es decir, que aumenta exponencialmente el trabajo que hiciste en el caso del catálogo de ediciones Holguín. Te tocaba resumir 30 años. El catálogo de ediciones Holguín fueron 30 años. Pero aquí estamos hablando de mucho más. 50 años. Pero fíjese que, bueno, hay una anécdota muy cómica, la puedo hacer públicamente, sí, mira, sí. Con relación al catálogo, ¿no?, de ediciones Holguín, que fue mi gran obra. Y lo otro, Aniel, es que para nada se va a parecer el catálogo de letras cubanas al catálogo de ediciones Holguín. De la forma en que doña Lourdes y yo decidimos hacerlo, no va a tener igualdad. Es decir, es único. El catálogo de ediciones Holguín es único en cuanto al registro de bibliografía. Pero hay una anécdota muy cómica, ¿no? Muy cómica, y es que, mira, en medio ya yo casi terminando el catálogo de ediciones Holguín, estábamos en el mes de noviembre, en el mes de octubre, y mira, yo infarté, de momento, empecé a tener un dolor en el pecho, voy al hospital, veo a mi hermano de fe católica, que es ese gran cardiólogo. El doctor Fabián. El doctor Fabián, Fabián Fernández Chelele, y somos amigos de fe, ¿no? Y entonces me hago un electro y él me dice, ¿tú has estado infartado alguna vez? Yo no. Siéntate que estás infartado. Y yo dije una palabra, bueno, vamos a decirlo en otra, se chivó el catálogo, ¿no? La palabra chivó no fue la que yo utilicé, ¿no? Cubano al fin. Se chivó el catálogo, fue lo que yo dije. Dice Fabián, ¿qué tú dices? Digo, no, Fabián, yo me entiendo. Y yo dije, bueno, pues si me muero entonces, el catálogo no va a poder terminarse. Y cuando doña Lourdes se enteró, amiga también de Fabián, Lourdes dejó para la posteridad una frase histórica, porque llamó a Fabián y le dice, Fabián, tú tienes que salvar a ese hombre. Y entonces Fabián le dice a doña Lourdes, ¿por qué? ¿Es amigo tuyo? No, que si no, no se termina el catálogo. Ella utilizó también la misma frase que yo no lo puedo decir públicamente, ¿no? Entonces, eso es algo muy cómico porque Lourdes y yo estábamos en comunión. Lo mismo que yo dije para mí, se lo dijo Lourdes, salve a ese hombre para que termine su catálogo, ¿no? A Dios gracias, pudimos terminar el catálogo y... Nadie duda la necesidad, la utilidad de un trabajo como este, Eduardo, catalogar y compilar, ¿no?, en un libro las referencias de la producción literaria de casas editoriales de nuestro país, en nuestro caso la más importante que tenemos aquí, que es Ediciones Holguín, y estamos hablando de que ahora mismo también estás trabajando en función de un catálogo de letras cubanas. ¿Para cuándo estará listo ese trabajo? Bueno, mira, es un reto contra el tiempo, porque el catálogo yo debo entregarlo el 1 de julio, pero estamos ya en el mes de febrero. Cuídate la salud cardiovascular. Sí, eso no te preocupes, que la historia no debe repetirse porque segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Dice el dicho. Entonces, realmente... Yo debo entregar el catálogo para el 1 de julio, sí, pero apenas voy por 1.000 y tanto de títulos registrados y son un poquito más de 3.000. Yo he estado ya 2 veces en La Habana, en la casa editorial, he trabajado incluso los fondos de ellos. Tengo amigos que me buscan libros desde la Biblioteca Elvira Capa en Santiago de Cuba y una gran amiga que debo decir aquí, que es uno de los amigos que ya está en mi corazón, que es una muchacha que trabaja, una especialista que trabaja en la Biblioteca Nacional, también que le encanta el mundo de la bibliografía, es especialista en la sala de medios digitalizados, Débora, y Débora me está ayudando mucho. Ella le toma fotos o escanea lo que yo le pido de los títulos, entonces ella me escanea la portada, la cubierta, la página última con la cantidad de páginas, el colofón.
4 o 5 páginas, me la escanea y me la envía por el WhatsApp. Yo pude completar el primer año de producción editorial de Letras Cubanas, que fue en 1978, gracias al apoyo de Débora, porque lo que no encontré en Holguín, lo que no apareció en Santiago de Cuba, apareció en la Biblioteca Nacional, gracias a que Débora pudo, ya yo le había dado el listado de lo que se había publicado en el 78, gracias a las bibliografías cubanas que la Biblioteca Nacional compiló durante varios años. Sí. Eso me permitió saber cuánto se había publicado ese año y completamos el primer año. Pero aún así, Aniel, yo debo irme, si Dios lo permite, desde el mes de abril, estar ya a tiempo completo. Estamos con Letras Cubanas viendo el tema de quedarme en La Habana, por lo menos abril, mayo, junio y los primeros días de julio. O sea que estarás mucho tiempo alejado de la Debo ciudad de estar Holguín. por lo menos 4 meses en San Cristóbal de La Habana para poder terminar, porque lo que no encontremos en los fondos bibliográficos de acá, lo tendremos que entonces completar con los fondos bibliográficos de las grandes bibliotecas que están en la capital. Claro, siempre supimos que el tiempo que hemos acordado para nuestro podcast sería insuficiente para contar toda la vida y sobre todo la trayectoria profesional de Eduardo Puente. Pero no puedo despedirte sin hablar del Observatorio del Libro, Eduardo, el Observatorio Cubano del Libro desde Holguín. Yo sabía que íbamos a dejar para último mi vínculo con el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Holguín, que comenzó aún cuando todavía no era Centro Provincial, era la Empresa Provincial del Libro. Y con el Centro Provincial del Libro tú tienes espacios que has fundado, has sido el anfitrión de esos espacios. Ya hablamos ahorita de la Feria Internacional del Libro. ¿Y cuánto trabajo recae sobre ti en este gran evento de la literatura? Yo siempre había trabajado con el Centro Provincial del Libro y la Literatura. Y una vez que termino mi labor a tiempo completo en el Centro de Superación para la Cultura, institución que amo y sigo siendo profesor adjunto, Saraí Ferrer Morales, doña Saraí Ferrer Morales, me convoca a su oficina y me dice, mire, profesor, yo sé que usted fundó el Observatorio Turístico del Destino Holguín trabajando en Formatur. Y yo tengo la encomienda del presidente del Instituto Cubano del Libro de fundar el Observatorio del Libro y la Lectura de Holguín, porque existe el Observatorio Cubano del Libro y la Lectura a nivel nacional. Y yo le dije que sí. Lo único que le pedí a doña Saraí Ferrer Morales, le dije, mire, yo le voy a hacer 2 peticiones. Primero, no firmo tarjeta. Yo sé que hay que firmar tarjeta, pero no firmo tarjeta porque llevo 20 y tantos años como profesor universitario de la Universidad de Holguín y de Formatur, que no firmo tarjeta. Y tampoco me dio un buró porque yo no sé tener un buró. Lo que sí le puedo asegurar es que trabajaremos de los 7 días de la semana, los 7 días de la semana. Y entonces doña Sara me dijo, ¿y quién le dijo a usted que yo quiero darle un buró ni darle oficina? ¿Y quién le dijo a usted que yo quiero que usted firme tarjeta, no? Y desde entonces, Saraí y yo hemos hecho un binomio, a veces difícil, pero realmente una mujer como ella, que siempre es el ejemplo, cuando solicita algo es porque ella ya lo está haciendo, es porque ella es la que va al frente de lo que te pide. Entonces, con una mujer así se puede trabajar perfectamente. ¿Y cuáles son las funciones, cuál es la misión del Observatorio del Libro y la Lectura en Holguín? La función de un observatorio, la función de cualquier observatorio en cualquier índole del conocimiento humano es precisamente entregarle herramientas a los organismos para cambiar estados de cosas que hay que cambiar. En el caso de un observatorio del libro es, por ejemplo, saber qué es lo que la población pide leer, es saber cuáles son aquellos géneros literarios que se publican muchos y otros en detrimento se publican menos, qué cantidad de títulos se han publicado, si estamos por debajo o no de la norma, es decir, de lo que normalmente se publica en el país o en cualquier otra nación del mundo. Y siempre son datos estadísticos que te permiten, estos datos estadísticos, saber por dónde va la producción editorial. Desafortunadamente, Daniel, hay que decirlo así, por las condiciones hoy que tiene el país, no hemos podido desarrollar todas esas herramientas que requieren de tecnología para hacer búsqueda, para hacer mediciones, y un poco que hemos tenido que hacerlo a la antigua, como siempre digo yo, ¿no? Pero el observatorio sí nos permite saber en la Feria del Libro de Holguín que se lee, que eso es lo que la gente sigue pidiendo, la población que sigue pidiendo. Y el Observatorio del Libro es una herramienta importante para el propio trabajo de la comercialización y el fomento de la lectura. Claro. Casi al final, como eres un promotor
un promotor del turismo, del patrimonio, de la cultura y también un promotor de la literatura. Quiero que sugieras a quienes siguen este podcast, el primer encuentro del Centro Provincial del Libro y la Literatura. Primero, ¿qué lugar de la provincia de Holguín el visitante no debería perder si viene hasta aquí? Bueno, yo como guía del Centro Histórico de Holguín, de San Isidoro de Holguín y de San Fulgencio de Jíbara, pues entonces, ¿tú me preguntas a los que vienen a Holguín? Sí, claro, el visitante. Bueno, pues primeramente... Porque el local lo tiene a mano. Bueno, hemos montado una ruta que lleva a Ediciones Holguín. Primeramente, la plaza pública más importante desde el punto de vista de la historia holguinera, que es el llamado Parque Julio Grave de Peralta o Parque de las Flores. Ese mural Orígenes, que es único en Cuba por su monumentalidad, por el tamaño que tiene, no se puede dejar de ir a nuestra sagrada catedral de San Isidoro de Holguín, con las pechinas que pintó el gran maestro Cosme Proenza, que están allí con esa estatua de Juan Pablo II, que nunca vino a Holguín, pero debió haber venido, ¿no? Y que después el Papa Francisco visitó. Y por supuesto el sistema de plazas públicas. ¿Y dónde hay que terminar? En la Loma de la Cruz. En ese cerro vallado, único en Cuba, con esa cruz que un día Antonio de Alegría clavó desde lo más alto y que hoy le damos 3 vueltas en el mismo orden de las manecillas del reloj, ponemos la mano en el madero y pedimos lo mejor que cada cual como ser humano tenga en ese sentido, ¿no? ¿Y qué libro o libros de autores holguineros invitaría a la lectura a quienes se han quedado hasta el final de este episodio de nuestro podcast Primer Encuentro? Bueno, tenemos un registro de más de 90 autores, de autores holguineros. Pero, bueno, si vamos a la poesía, no puede faltar Delfín Prat, no puede faltar Lourdes González, Maida Pérez Gallego, ese título, ese texto, Los amigos son como los sellos, cosas raras, ¿no? No deben faltar. En la historiografía tenemos grandes autores como José Abreu Cardé, Premio Nacional de Historia, en fin, que hay tanto para escoger, Aniel, que libros que ya no están, pues entonces lléguense a la Biblioteca Pública Provincial o a la Biblioteca Cervantina de la sede pedagógica de la Universidad de Holguín, porque allí están atesoradas las grandes obras de más de 30 años, 40 años, está celebrando Ediciones Holguín en este 2026. Gracias por estas sugerencias, gracias por tu trabajo, por tu labor de promoción y gracias por tu tiempo para el equipo, para mi equipo, para mí y para los seguidores de este podcast Primer Encuentro del Centro Provincial del Libro y la Literatura de Holguín, Eduardo. Gracias a Desde Cero, productora audiovisual que he seguido, que he promovido como el escribidor en las redes con más de 7.000 seguidores y gracias al Centro Provincial del Libro y la Literatura. Hasta un próximo encuentro.